Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar hoy con este importantísimo Congreso Iberoamericano de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales. Ya han pasado por este evento tan prestigioso por parte de la Academia Mexicana de Derecho que me honro en presidir, Héctor Nahum Martínez García, magistrado de la Corte Suprema de El Salvador, Ricardo Lorenzetti, expresidente de la Corte Suprema de Argentina y juez constitucional, uno de los 4 jueces. Recordemos que nada más hay 4 jueces en este momento, número par en Argentina. Petronilo Flores Condorí, que fue presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y hoy es magistrado constitucional. Y hoy tenemos a una prestigiosa abogada, una jueza muy importante dentro de nuestra Iberoamérica, a la doctora Susana Inés Castañeda Autzu, abordando este tema tan importante de la independencia judicial y selección de jueces constitucionales en el Perú, para ver este ejercicio de derecho comparado y algunos temas interesantes en relación a una posible selección de magistrados y jueces constitucionales, cual desde el momento señalo difiero, por vías populares, y que pues, hemos tenido ejercicios con quien en el caso de Bolivia lo tiene y algunos casos donde se hace también un análisis por parte de Lorenzetti muy interesante del tema. Y bueno, primero darle la bienvenida a la doctora Susana Inés, que hay que mencionar, plenariamente hemos designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Gracias, Susana, por estar en este foro tan importante, en este congreso que ha llamado mucho la atención en América y Europa, y en relación al tema medular dentro de los sistemas democráticos como es la independencia judicial, uno de los grandes desafíos del mismo derecho procesal constitucional, junto con la especialización de la magistratura constitucional, y algo netamente vinculado que es la selección o elección de los jueces y magistrados constitucionales. Bienvenida. Muchas gracias, José, por la invitación. Estoy muy contenta de saber que me han nombrado miembro honorario. Daré mis mejores esfuerzos de ahora en adelante para apoyar en todo lo que esté a mi alcance. Y ver adelante que presencialmente en un foro importante nos acompañes. Va a ser un privilegio tenerte en México, que sé que quieres mucho, igual que en lo personal, y varios, adoro. Perú es un país maravilloso, hermoso, tiene todo, se come riquísimo, amigos entrañables. Bueno, qué decir. Bueno, Susana Inés Castañeda Chu es jueza de la Corte Suprema del Perú, una de las cortes más prestigiosas de nuestra región. Magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene especialidades en varias áreas, es especialista en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, en estudios en Administración de Justicia en la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos y de Derechos Humanos en la Universidad de Verano de Ginebra, Suiza, estudios especializados en el sistema acusatorio y derecho procesal penal en Puerto Rico, Chile, Colombia y España. Es profesora de las escuelas de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Mayor de San Marcos, la decana de nuestra América Latina, en las maestrías en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal Penal, profesora visitante de la Universidad Complutense de Madrid, España, autora de diversas obras, destacando la del proceso de habeas corpus, que en México no existe, en varias partes de América Latina está segmentado el tema de libertad ambulatoria y dignidad humana, que ha hecho un gran ejercicio, incluso pretorianamente el Perú, un estudio comparativo entre España y Perú, otro de importante responsabilidad disciplinaria de los jueces, fundamentos constitucionales, normativa y jurisprudencia, uno de derecho procesal constitucional, otro de derechos constitucionales y defensoría del pueblo, es el nuevo miembro de la Academia Mexicana de Derecho. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Susana Inés Castañeda Chu con este tema tan importante, este tema eje, pero ya especificado en cada uno de nuestros países en Iberoamérica, independencia judicial y selección de jueces constitucionales en el Perú. Susana, ¿cuáles son los principales elementos que caracterizan el control de constitucionalidad en Perú? Bien, el tema peruano es, digamos, un poco especial en el entendido que tenemos un sistema de control que nuestro gran constitucionalista Domingo García Un Belaúnde, saludo, nos va a estar viendo, lo va a ver Domingo, extraordinario, ¿eh? a quien le decimos el padre del constitucionalismo peruano Oye, y y los que nos... grandes debates que tenía con don Héctor Fixamudio, gran padre del derecho, digo, de los gestores importantes del Así derecho es. procesal constitucional también. Y don Héctor Fixamudio con su hijo Fix Fierro Ah, estuvieron paz acá descanse los dos. en Perú, estuvieron acá para
los congresos de la Asociación Iberoamericana de Derecho Constitucional. Y bueno, guardamos muy buenos recuerdos de don Héctor Fixamudio. Fuimos cuando su aniversario, llevándole también de obsequio un libro homenaje que le hicimos los peruanos, entre otras cositas. Bueno, entonces lo que me preguntabas en relación a nuestras particularidades de nuestro sistema de control, te decía que nuestro gran constitucionalista, el doctor Domingo García Belaúnde, había considerado que era dual. Dual porque a los jueces, en el artículo 138, segundo párrafo de nuestra Constitución, se le otorga la facultad de poder aplicar el control difuso, el control judicial de constitucionalidad en todos los casos, ¿ya? Y no como el modelo norteamericano, que es a pedido de parte, sino que también puede ser de oficio. Y junto a esta gran tarea que tienen que realizar todos los jueces de la jurisdicción ordinaria, en la Constitución de 1979 ingresa por primera vez un Tribunal de Garantías Constitucionales para llevar a cabo el control concentrado, conocer en vía de casación, así le llamaban, todo lo relacionado con los procesos de la libertad y también los procesos competenciales. Pero este Tribunal Constitucional de Garantías Constitucionales, según el modelo español, tuvo una vida muy corta por los problemas políticos que se dan en nuestro país, porque este tribunal se instala el 19 de noviembre de 1982, pero con el autogolpe del 5 de abril de 1992 fue disuelto. Entonces, recordarán ustedes incluso que hay una gran sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de magistrados destituidos por el Congreso. Ellos fueron destituidos por inaplicar una norma al caso concreto que tenía que ver con una posibilidad de una nueva elección para el presidente de la República. En ese entonces, Alberto Fujimori, que quería continuar en el poder. Entonces, ese fue un motivo político que afectó la independencia de los primeros miembros y tuvimos ese problema, ¿no? Pero luego ya después vamos a tener el Tribunal Constitucional, y este Tribunal Constitucional ingresa con la Constitución vigente de 1993 y estamos hasta la fecha. Entonces, por un lado, hay un control concentrado que lo llevan a cabo los magistrados del Tribunal Constitucional respecto de leyes y normas con rango de ley, pero respecto de normas infralegales de alcance general, lo lleva a cabo los jueces del Poder Judicial. Y aparte tenemos el control difuso a cargo de los jueces. Pero esta jurisdicción constitucional también tiene los procesos de la libertad, el amparo mexicano, que viene acá a Perú, el habeas corpus anglosajón, que viene acá a Perú, el habeas data, ¿no? Y entonces se va a dar una particularidad, por eso te decía, ¿no? De que jueces constitucionales son los magistrados del Tribunal Constitucional, pero también algunos jueces del Poder Judicial. Bien, qué interesante. Oye, esta Constitución del 79, ¿de qué gran calado era? Digo, mi respeto para el 93, pero que era una Constitución ejemplar, Sí, paradigmática. fue tomando el modelo de la Constitución española, ¿no es Sí, de cierto? la De de 1978. 1978. A la 78. Entonces, Oye, Susana, ya que vemos esta dualidad en el control constitucional, no sé, ya aterrizaste a varios temas, entonces abordamos que el modelo de control que adopta Perú es un control dual. sí, un control dual, de Okay. constitucionalidad, Sí, de de constitucionalidad. constitucionalidad. Y donde, Oye, por supuesto, el Tribunal Constitucional, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, porque tenemos desde el año 2004 un Código Procesal Constitucional que se ha considerado como un modelo, sí, y luego, modélico. así es, ¿no es cierto? Y luego después ha sido dejado de lado por otro Código Procesal Bueno, Constitucional, pero que recoge muchas de las figuras y le ha agregado algunas innovaciones, pero que son producto de la jurisprudencia que se ha introducido en este Código Procesal Constitucional. Entonces, sí, te decía, esa es la particularidad que tenemos, pero claro, eso también puede generar en determinados momentos conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, ¿no? Especialmente porque a través del amparo y el proceso de habeas corpus contra resoluciones judiciales, cualquier tipo de resolución judicial puede ser vista por el Tribunal Constitucional
y en última instancia la deja sin efecto. Hablando de ese Código Procesal Constitucional de Perú, que es el primero a nivel nacional, porque si hablamos de que el primer Código Procesal Constitucional es el de 95 de Tucumán, de Sergio Díaz Ricci, Así. extraordinario jurista, y había habido la Ley de Jurisdicción Constitucional de 89 de Costa Rica. Pero este código es impresionante. Trabajan, que nos dijo el gran constitucionalista Domingo García Belaún, de procesalistas como Monroy, con un código extraordinario de gran alcance. Oye, Sana, ahora que vemos esta adopción que se da precisamente la coexistencia de los tribunales constitucionales, ¿quién es el último intérprete en Perú? Definitivamente, según la Constitución y según la ley orgánica del Tribunal Constitucional y según la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es el Tribunal Constitucional. O sea, ellos, si bien es cierto, se dice que en la Constitución que hay un órgano de control de la Constitución, en la ley orgánica del Tribunal Constitucional se dice que es el supremo intérprete de la Constitución, y claro, el Código Procesal Constitucional se encarga de afianzar esa categoría, y es por eso te decía hace un momento que sus decisiones, sus sentencias en materia de procesos de la libertad son preferentes, ¿no? Y van por encima de las decisiones de los jueces. Y en cuanto al tema del control concentrado, por supuesto, cuando ellos están viendo la inconstitucionalidad de una ley y por el otro lado, ante el Poder Judicial se está tramitando la ilegalidad de una norma que tiene alcances generales, pero que se relaciona con aquella que se está cuestionando su constitucionalidad, los jueces tienen que suspender su proceso de acción popular para dejar de lado y sea el Tribunal Constitucional quien diga finalmente la última palabra respecto de la ley. Qué importante, ¿no? Que se establezca esto para en muchos de los países que tienen la coexistencia de Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales, evitar aquel famoso choque de trenes que se aborda mucho en Colombia. Susana, con la confluencia de los dos sistemas de control de constitucionalidad, ¿hay implicaciones que generen conflicto, problema? Claro, si el choque de trenes también se ha dado acá en Perú, no como, Yo no dije nada. sí, sí, no como el caso de Colombia, que ha sido más evidente, Sí. ¿no? Pero en el caso de Perú también, porque en algunos casos muy importantes donde en última instancia la Corte Suprema resuelve en casación civil o una casación penal, las personas que no se consideran conformes interponen su amparo, su habeas corpus, y el Tribunal Constitucional lo ha dejado sin efecto. Son pocos los casos, pero ha pasado, ¿no? Hubo un caso muy especial sobre casinos y tragamonedas, por ejemplo, y sobre todo también se producen algunos problemas en relación a los temas de prisión preventiva, donde están de por medio personas muy vinculadas al poder político. Entonces, en el Poder Judicial se han dictado prisiones preventivas que en el Tribunal Constitucional se han dejado sin efecto. Qué interesante, ¿no? Todo este tema, qué interesante. Susana, ¿cómo es la elección? Porque vamos a vincular este tema de la independencia judicial, obviamente, con este tema de la selección de jueces constitucionales. ¿Cómo es la elección de jueces constitucionales en Perú? Ya, claro, yo siempre pienso, ¿no? Lo siguiente, los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales en los procesos de amparo, habeas corpus, habeas data, en primera y en segunda instancia, y en los procesos de cumplimiento también. Pero ellos son jueces de carrera, son jueces constitucionales, pero son jueces de carrera. En Interesante. cambio, los magistrados del Tribunal Constitucional son designados exclusivamente por el Congreso de la República. Y nosotros, ya en el caso de la jurisdicción ordinaria, se ha tenido problemas, ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso muy importante, que es el caso Cuyalabi y otros versus Perú, de fecha 28 de septiembre del 2021, en el cual se evaluaba la, la compatibilidad de la norma interna respecto a la norma internacional en relación a ratificaciones de jueces. Estamos hablando de la jurisdicción ordinaria, Sí, claro, pero la jurisdicción siempre, ordinaria. siempre, como te dije, José, entendiendo que algunos jueces de la jurisdicción ordinaria, a la vez, entre comillas, son jueces constitucionales que van a resolver amparos, habeas corpus, habeas data. Sí, Es más, acciones populares de también. manera exclusiva. Entonces,
A ellos son jueces de carrera y, bueno, el proceso de ratificación, de destitución y de selección corre a cargo de un ente que se llama Junta Nacional de Justicia, ¿no? Porque es una carrera judicial. Y bueno, ahí llegó este caso a la Corte Interamericana, que está evaluando el tema de ratificación de magistrados, como de jueces, como una forma indirecta de atentar contra la independencia o la inamovilidad de los cargos, pero eso está en camino, ¿no? Está en supervisión. Pero en cambio, para ser magistrado del Tribunal Constitucional, los requisitos van a estar establecidos en la Constitución Política del Perú, en el sentido de que esta Constitución establece que el Tribunal Constitucional se va a componer de 7 miembros elegidos por 5 años y que para ser miembro del Tribunal Constitucional se requiere tener los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. O sea, son como si fueran sus pares, ¿ya? Pero es más, dice que tiene las mismas prerrogativas y las mismas incompatibilidades. Y hay una parte un poco especial que yo siempre he criticado, donde dice que no pueden ser elegidos miembros del Tribunal Constitucional los fiscales o los jueces que no han dejado el cargo un año antes de sus funciones, ¿ya? Entonces, para mí esa norma no es una norma correcta, porque en otros países más bien invitan a los jueces para que vayan a ser miembros del Tribunal Constitucional. Es más, les dan hasta licencia mientras dura su periodo. Acá más bien lo que se pretende es de que ya, si tú quieres ser magistrado del Tribunal Constitucional y eres juez, tienes que dejar tu cargo, ¿no? Para poder pasar a ser miembro del Tribunal Constitucional, lo cual a mí no me parece que está bien. Pero bueno, así dice la Constitución. Y esto va a estar luego normado en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la que establece cómo debe ser los presupuestos para que se garantice la elección meritocrática y transparente de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Y esto por qué? Porque, claro, en el caso peruano tiempo no tenemos, pero acá se ha dado de todo en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, se ha considerado una elección muy partidaria, donde van a haber cupos para los partidos políticos, y se ha dejado de lado la comprensión de que ser miembro de un tribunal constitucional exige cualidades muy importantes de la persona que va a desempeñar ese cargo. O sea, yo no puedo designar para que sea miembro del Tribunal Constitucional a cualquier abogado, no es que estoy menospreciando, sino a No, cualquier pero por eso hay abogado, requisitos, claro. claro, que no cumpla con aquellos requisitos, ¿no? Para ser una persona que pueda examinar si una ley es compatible o no con la Constitución, que requiere de un conocimiento adecuado de Punto. principios de interpretación constitucional, ¿no? De previsión de las consecuencias de sus fallos. Claro, ahora que hablamos de sentencias previsoras, claro. Por supuesto, porque hay que entender que lo que van a interpretar es una ley de conformidad con una constitución que es la norma fundamental del Estado, que es jurídica, pero que también es política, Claro. ¿cierto? Y también Y es entonces, social, como los y hijos. social, y por ser producto de un consenso social, de un pacto político, entonces habrá que tener ser una persona de muchos alcances previsorios para saber cuál es la decisión que se va a dictar. Eso en el caso de un control concentrado. Ahora se están produciendo muchos conflictos de competencia entre órganos del Estado. Entonces, ahí también se requiere, ¿no? de personas que desempeñen el cargo de magistrado, que tengan cualidades de juristas, que puedan resolver este tipo de problemas de la mejor manera. ¿Y qué decir de los casos de los procesos de libertad, no? Entonces, imagínate, si ellos van a dejar sin efecto decisiones que han conocido jueces, ¿no? Y que han conocido de años bajo principios de oralidad, concentración y mediación, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy magistrada en lo penal. Entonces yo digo, para que un caso llegue a la Corte Suprema, ha tenido que pasar por lo menos mínimo 5 años de análisis por parte de un fiscal,
de un fiscal que lleva a cabo la investigación preparatoria, de un juez de la investigación preparatoria, luego de un fiscal superior que se decide a acudir a ese juicio, ha formulado una pretensión, una sala que va a ver en apelación esos casos, ¿no? Y luego la Corte Suprema en casación. O sea, un proceso largo, bajo muchos requisitos, y luego la defensa cree que recurriendo a la jurisdicción constitucional, ¿no? Que no debiera ser una cuarta instancia o una tercera instancia, sino debiera ser algo complementario, porque entiéndase que los primeros garantes de los derechos debe ser la jurisdicción ordinaria, van a la jurisdicción constitucional pretendiendo dejar sin efecto las decisiones. Entonces se requiere de gente que tenga mucho tino, mucha ecuanimidad, mucho conocimiento, para que en un poco tiempo, porque entiéndase que alguien que requiere tutela urgente, Sí. ¿no? Entonces lo va a requerir pronto. Entonces yo no voy a resolver en 2 o 3 meses algo que se conoció en 5 años. Entonces el abogado tiene que tener mucha especialidad también, el abogado en constitucional, para hacer llegar todas aquellas afectaciones a los derechos fundamentales que ameritarían en el futuro un juicio positivo, ¿no? Y el Tribunal Constitucional también tendrá que cuidar mucho en no ingresar en temas probatorios, sino simplemente en infracciones de derechos fundamentales que hagan viable de que ese amparo, ese habeas corpus, ese habeas data, resulten ser fundados y deje sin efecto decisiones que ha dictado la jurisdicción ordinaria. De ahí que decimos, no es que la Constitución te da un marco de cómo debe ser, cuáles son los requisitos generales. Esta ley orgánica ha dado recientemente, en julio del 2020, una ley que modifica la ley orgánica del Tribunal Constitucional para garantizar la elección meritocrática y transparente de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque había sucedido cada barbaridad en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, que no es porque lo diga yo, eso lo dice la prensa y eso está documentado, ¿no? Por ejemplo, en el año 2007 se eligió un candidato que al día siguiente se le encontró en un restaurante comiendo con 2 personas vinculadas a la gran corrupción, por ejemplo, y se pidió que deje de ser miembro porque no había un reglamento adecuado que permita seleccionar a los mejores. Después, en el 2014, hubo otro proceso eleccionario donde se detectaron que congresistas hablaban a través de audios, porque acá es muy conocido el sistema de los audios. Sí, Recuérdese que conocidísimo. Vladimiro Montesinos cayó con una grabación mediante Grabación. un famosos Vladivideos. Luego viene un famoso caso de los cuellos blancos del puerto, donde cae el Consejo Nacional de la Magistratura, reemplazado por la Junta Nacional de Justicia, que va a elegir y va a designar a los jueces, no elegir no, sino va a designar, ratificar y ascender a los jueces, que también caen porque hay audios y hay grabaciones. Y aquí también, en el caso del Tribunal Constitucional, en el 2014 también salen grabaciones y se escuchan, ¿no? Donde como los miembros del Tribunal Constitucional, los encargados de la comisión de nombrar a estas personas, conversaban para repartirse los cargos. O sea, la forma de decir quién va a ser la persona que tú la puedas designar o no magistrado del TC. Y finalmente, una última, casi una penúltima elección, que fue quizás la que ha tenido las mayores implicancias, donde incluso el presidente de la República, que ahora está procesado por temas de corrupción, disolvió el Congreso, ¿no? Porque pidió una cuestión de confianza a efecto de modificar precisamente el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional relacionado con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. O sea que, lamentablemente en mi país, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional ha estado plagada muchas veces de escándalos, y escándalos que han sido mediáticos, que se han conocido por audios y después han habido amparos de parte de las personas que creían que tenían que seguir en el cargo, etcétera, etcétera. Entonces, esto cuando yo te digo que el 23 de julio de 2020 se va a dar esta ley que modifica el artículo 8, porque viene precedida de escándalos, donde lo que se quiere hacer es que hay que tener un proceso de selección transparente, donde se le dé
oportunidad a la sociedad civil de que pueda presentar tachas, algo similar a lo que pasó en Guatemala, ¿no? Algo así, seguramente la persona en Guatemala nos va a explicar cómo es Totalmente. que ¿no? Cómo es que se ha tenido que cambiar ese tema No, y en y María Eugenia ha luego, habido problemas terribles hoy con magistrados que, bueno, se ha atentado contra la independencia judicial. no, claro, y luego este artículo ha merecido en octubre del 2020 una resolución legislativa que es la 06-2020-2021 CR que apruebe el reglamento para la selección de candidatos o candidatas aptos para elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Yo creo que todos esos escándalos y esos problemas que se han tenido finalmente pueden significar un avance porque ahora ya se trata de que esa selección tenga criterios objetivos, ¿no? Donde se evalúe el currículum, la trayectoria democrática, la idoneidad moral de las personas, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente habrá una discrecionalidad al momento de la Sí, sí, claro. entrevista que se haga, eso está claro, pero Excepto es al menos indispensable. se está tratando de lograr un proceso más transparente. Últimamente tenemos a los últimos magistrados del Tribunal Constitucional, eh, no se podría dar ya un comentario directo de sus decisiones hasta esperar un poco más para ver cómo es que van a ir desarrollando sus funciones en el periodo que les corresponde, que el periodo, por cierto, es muy corto en relación, 5 años son muy cortos en relación a los periodos que tienen otros tribunales constitucionales en el Totalmente, hasta 15 mundo. años. Sí, claro, totalmente. Ujú. Perfecto. Oye, qué agradable es, pero todo este análisis que haces del proceso de elección, que lo vamos a vincular hoy con el tema y este principio de la independencia judicial, cuando hablas de los modelos de la Constitución, ¿no? De ese modelo jurídico que te abordaba García Pelayo, de ese modelo político que abordaba profundamente León Dubuy y ese modelo social que abordaba Ferdinand Lasalle tan importante para entender la esencia y el conocimiento que debe de tener y en esta meritocracia, en esta especialización de la magistratura constitucional, quien vaya a ser un juez constitucional. Así es. O sea, yo no puedo, porque soy miembro de un partido político, ¿no? Escoger a la persona que considere que puede hacerlo, cuando lo que se tiene que pensar es que esta persona tiene que tener las más altas cualidades jurídicas y personales también, porque cualquiera, yo puedo ser muy inteligente, puedo ser un excelente catedrático, pero llegado el momento de defender la institucionalidad Sí, democrática o un proceso que ha afectado derechos fundamentales o derechos de contenido difuso de las claro. mayores, nunca dijo nada. Entonces, es bien fácil estar a la sombra o estar como un avestruz con la cabeza hacia adentro, en la tierra, y el momento difícil yo no lo enfrento. Yo creo que todos los jueces de la jurisdicción ordinaria y de la constitucional tenemos que en determinado momento saber hacer nuestras cosas con probidad, con ecuanimidad, pero con valentía también, ¿no? Y entonces aquel que no sabe defender una democracia, entonces ¿para qué poderlo traer? Para que llegado el momento donde que tiene que resolver cosas muy difíciles, porque al Tribunal Constitucional llegan los casos más Claro, complicados, ¿no? tiene que tener muchas agallas para saber hacerlo, ¿no? Claro, totalmente. Oye, ya que hablamos de todos estos audios, todo esto que ha pasado y que ha dado la vuelta al mundo, no se ha quedado en Perú, y que hemos visto algunos escándalos, pero también hemos visto jueces magistrados constitucionales talentosos y probos. En este momento, de acuerdo a tu pericia, tu posicionamiento, Susana, ¿está garantizada la independencia judicial en Perú? Claro, siempre han habido intentos de es- afrentar, ¿no? De estar en contra de la independencia. Lamentablemente en mi país el Poder Judicial no tiene mucha legitimidad, Sí, ¿no? Porque en las encuestas no aparece muy bien colocado. sí, claro que se cuantifica. Pero escuché la conferencia De del Lorenzetti. doctor Lorenzetti y a mí la verdad es que me llenó de mucha satisfacción cuando escuché lo que él dije. Él dijo algo que para mí es fundamental, Cierto, ¿no? ¿eh? ¿No? Él dijo, mira, a los jueces no lo mides por encuestas, a los jueces mídelo por sus decisiones. Claro.
Y la objeción Claro, contramilitaria a veces te lleva a que no seas muy popular. por supuesto. Entonces, acá dicen, bueno, que los jueces están totalmente delegitimados, están con un nivel de porcentaje 20%. Mira, mientras mi decisión sea correcta y haya actuado con convicción de lo que estoy haciendo es lo correcto y esté debidamente fundamentada, yo sentiré que tengo 80. Hasta más que no que sea un populismo judicial, exacto. Entonces, eso no nos debería de importar, pero de que existe ese riesgo de atentar contra la independencia judicial, por supuesto que la hay. Mira, recientemente, que seguramente también tú estás viendo todos estos temas de independencia judicial, nosotros en la Constitución política tenemos, siempre los jueces han sido de carrera, siempre. ¿Ya? Hay una ley de carrera judicial, se está tendiendo a que esta carrera judicial sea llena, se rija por principios, Claro. dentro de ellos la meritocracia, Y, y, y se ha dicho que los jueces de paz provienen de elección popular. Dice el artículo 152 de nuestra Constitución. Dice, dicha elección, sus requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la duración de sus cargos son normados por ley. Luego dice, la ley puede establecer la elección de los jueces de primera instancia y determinar los mecanismos pertinentes. Estamos hablando de nuestra Constitución vigente de 1993, que ya va a cumplir 30 años dentro de poco y que vamos a hacer un gran congreso por parte de la Universidad Santa María de Arequipa, en Arequipa, en la Ciudad Blanca, extraordinario. dedicado para el maestro Domingo García Uy, Belaúnde. mejor, Sí. la verdad, muy mejor. Entonces, en este artículo 152 dice, los jueces de paz provienen de elección popular, ¿ya? Pero también da la posibilidad de que los jueces de primera instancia puedan ser elegidos. Pero nunca se ha implementado ya en estos 30 años de vida que va a tener la Constitución. Y lo que llama la atención que en estos momentos donde tenemos un Congreso que tiene muy poca legitimidad en las encuestas, y ahí sí caben las encuestas, porque son elegidos. En cambio, los Claro. jueces son de carrera, ¿no es cierto? Ya, O sea, lo eso del siguiente. profesor Lorenzetti me lo tengo bien claro. Un Entonces, saludo. sí, entonces, el 18 de octubre del 2023 se ha presentado un proyecto de ley que se llama Ley de Reforma Constitucional que permite la elección popular de jueces y fiscales. Y entonces modifica varios artículos de la Constitución, 4, ¿ya? Y dentro de ellos, por ejemplo, cuando se habla de requisitos para ser magistrado en la Corte Suprema, o sea, que quiere abarcar todas las instancias, dice un requisito, haber sido elegido mediante proceso de elección popular. Entonces, claro que es un despropósito esta ley, este proyecto de ley, ¿no? Pero claro, se quiere presentar iniciativas legislativas, que este sí es un claro atentado contra la independencia del poder. Estoy Claro. segura que esto no va a tener ningún resultado, pero no solamente es para elección popular de jueces, sino también de fiscales. En Estados Unidos muchos fiscales son elegidos, ¿no? Pero su situación de ellos es distinta a lo de ser juez. Un juez se rige por la imparcialidad, ¿no? Claro. Ese es un principio fundamental y por su independencia. La Sí. Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo, todos ellos han establecido un parámetro fundamental mediante el cual no puede haber un debido proceso si no tienes un juez independiente e imparcial. Totalmente. ¿No es Totalmente. cierto? O sea, También la eso Corte para mí es Interamericana. fundamental. Entonces, este juez, que tiene que ser independiente e imparcial, ¿cómo va a ser elegido y por un periodo de 7 años y puede ser reelegido? Entonces, yo tengo que ofrecerle al pueblo todo lo que el pueblo quiere escuchar, como si fuera un político o una política, para Claro. que voten por mí. Si yo lo que voy a hacer es decidir conflictos, controversias, bajo criterios establecidos en la ley, conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, y resolver dando a quien lo que le corresponda en derecho. Derecho, Pero claro. no voy a resolver pensando en aquellos grupos que me eligieron y de aquellos que depende mi reelección. Entonces yo creo que esto no va, pero es la primera vez en tantos años que se presenta. Por eso es que el proyecto de ley dice antecedentes legislativos. No hay antecedentes legislativos, no hay.
a nadie se le ha ocurrido, salvo a este Congreso. Y que está pululando en varios países de nuestra América Latina. Esas También. iniciativas. Sí, 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 por eso te felicito, de verdad, porque has tenido una gran idea de poner al tapete un tema que nos agobia y que hace muchos años está vigente. Eso todo el tiempo ha venido desenvolviéndose con distintos mecanismos, sino que cada vez que las democracias se vuelven más perfectas, digamos, también los mecanismos se van arreglando, ¿no? Entonces yo digo, en estos momentos donde Perú va a enfrentar los graves casos de corrupción que van a pasar al Poder Judicial, te presentas un proyecto de ley que dice, oye, pórtate bien, porque de lo contrario, ya sabes, hay una posibilidad de que ya dejes el cargo. Entonces eso a mí no me parece que esté bien, que sea correcto, porque en realidad lo que hay que más bien repotenciar es la capacitación, ese proceso de selección transparente, que tenga de por medio la meritocracia, lo mismo para los magistrados del Tribunal Constitucional. O sea que si se ha cambiado el artículo 8 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, se ha emitido una resolución, un reglamento, ¿no? Donde hay puntajes, hay temas más objetivos para calificar, que cada día mejore ese proceso de selección por el bien del país, ¿no? Y de nuestra sociedad. Qué importante. Fíjate, ahorita que abordabas todo esto de esta iniciativa, que es qué bueno que lo abordas y vamos a abordar varias de estas iniciativas que vienen en este sentido de elección popular, en el caso del Poder Judicial. Abordaste tú la importancia de la independencia tanto interna como externa, de la imparcialidad objetiva, subjetiva, de la exclusividad de la función jurisdiccional, de la unidad de la función jurisdiccional. Todos estos elementos tan importantes que hacen que tenga una naturaleza diferente el Poder Judicial a los otros dos poderes en el proceso de selección. Entonces, quizás no se ha entendido y queda en políticos y vale la pena que gente que está dentro de estos órganos, estudiosos como tú, también otros doctrinistas, en su momento ya estuvo con nosotros y es parte, Domingo García Belaunde, un magistrado constitucional que también es tu amigo tuyo, debe ser Gerardo de Cruz, y gente que se ha metido mucho a la doctrina. Pues analicemos esto y después hagamos mesas, porque sí es muy importante ver todas estas iniciativas y el trato que se le da, sobre todo porque debemos de cuidar la independencia judicial como un elemento fundamental de las democracias. O sea, eso es clave y tenemos que tocarlo con mucha presión, hacer un gran debate y que esto no se elija nada más en un congreso, en una asamblea, buscando sobre todo un populismo legislativo, ¿no? Entonces, qué bueno que haces, como siempre, muy atinadas las precisiones, Susana. Y bueno, este proyecto que tú abordas tan importante, Susana, que ya tuvimos acceso a él gracias a ti, incluye a los jueces constitucionales. No, no, por supuesto que el Congreso jamás va a darle esa posibilidad Ojo, al pueblo, ¿me entiendes? claro. No lo va a dar, o sea, más bien esa es una función exclusiva que a diferencia de lo que pasa en la selección de candidatos en otros países, eh, acá es el Parlamento. En otros países participan el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial designando sus representantes. Hay varias modalidades, pero de que exclusivamente el Parlamento lo sea, es muy poco. ¿Por qué? Porque ese modelo kelseniano que se ideó en un comienzo, también se pensó que podría tener ciertos riesgos en ese momento y claro, se admite de que pueda ir otros órganos del Estado también puedan participar, ¿no? El Tribunal de Garantías Constitucionales de Perú tenía la nominación de 9 personas, 3 por el Poder Legislativo, 3 por el Poder Ejecutivo y 3 por el Poder Judicial. Luego, con Constitución del 93, solo pasa a ser una potestad exclusiva del Parlamento. Entonces, está bien que el Parlamento los nombre, pero siempre bajo determinadas condiciones objetivas que se tienda a elegir los mejores, ¿no? Y que la sociedad civil intervenga y sea también, que sea una veedora de lo que está pasando, porque al final las leyes van a ser destinadas para la población, ¿no? Y para todos los sectores.
Y claro, si yo voy a elegir a personas compatibles con el sistema político, pues lógico, esas leyes siempre serán declaradas constitucionales. Claro, ¿dónde se va a resolver esa tensión constante que se da entre democracia y constitucionalismo? ¿Dónde está la esencia misma que se manejó desde George Eleni cuando hablaba del Tribunal Constitucional en 1885, que fue un antecedente importantísimo para generar estos verdaderos tribunales constitucionales que fueran a formar esa monarquía austrohúngara en un Estado constitucional? O sea, y que hoy en día parece que queremos ir a la inversa. Así es. Entonces, creo, como te vuelvo a decir, que de lo que se ha conocido en el proceso de selección de jueces, se ha mejorado justamente con esta modificatoria y este reglamento para elegir a los jueces, de que el Parlamento no va a abdicar en su función. Este proyecto de ley es para jueces y fiscales de la jurisdicción ordinaria, pero para elegir miembro del tribunal, por supuesto que se lo va a tener reservado para sí, como va a tener reservado para sí el nombramiento del defensor del pueblo, que es otro problema que ocurre en varios países, ¿no? Pero sí decirte, y seguramente lo dirán todas las personas que vengan acá, que no solamente es el problema para la selección, sino también el problema para la renovación, porque pasan muchos tiempos y no encuentran una salida, ¿no? Yo recuerdo que cuando fui a estudiar a España, mi doctorado, me llamó la atención de que habían magistrados del TC que ya se habían pasado como 2, 3 años y no había forma de llegar a un consenso para renovar. Y acá también hemos tenido el mismo problema. Si el periodo de 5 años, la mayoría ha pasado los 5 años. Sí. No se ha podido renovar a tiempo, a pesar de que la ley lo dice, que hay que avisar cuando ya está por vencer el mandato para que se proceda a la selección de magistrados. Entonces, eso también, porque si tú tuvieras acceso, en realidad me gustaría enviar a los audios. En los audios Sí. se habla muchas cosas y por eso es que en el periódico, en ese momento, 2014, 2017, que fueron momentos difíciles, 2020, hablan de la repartija, ¿no? Entonces, claro, nosotros no podemos, como una sociedad democrática, estar hablando de esos temas, sino hablando más bien de una elección que sea transparente, que sea objetiva, ¿no? Con los mejores candidatos, etcétera, ¿no? Porque es para eh, ocupar los cargos de la magistratura constitucional. Claro. Claro, qué interesante. Fíjate, Susana, acaba de estar Flores Condorí, Petronilo, de Bolivia, expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional y juez de magistrado del tribunal, hablando que cómo se hizo la elección, él fue producto de ese proceso y que incluso están muy metidas las universidades, establecen parámetros muy específicos, pero bueno, que al final están sometidos al escrutinio popular. Y él mismo señala, que es un hombre muy estudioso, muy probo, cómo ha sido complicado porque se hablaba de que esto legitima, que al final de cuentas sigue el golpeteo y el golpeteo con los otros poderes, sigue el problema de que la percepción tampoco es la más idónea. Entonces, realmente eso que se establecía teológicamente como establecer, se va a lograr esto, legitimar y sobre todo que la visión de la población va a ser la adecuada, no sucede en la práctica. Mm, es No verdad, sucede. es verdad. Claro que el modelo boliviano es un modelo especial en América, ¿no? Sí, Es el único lugar donde los miembros del Tribunal Constitucional los elige la población, ¿no? sí. Y Voy a escuchar también lo que ha conversado sí son contigo consecutivos tú y él, ¿sí? para tomar una idea del tema, pero sí conocemos cómo es ese proceso de elección pero siempre el Parlamento también participa, ¿no? Sí, Ahí, sí, sí. Sí, sí, o sí. sea, pero de todas maneras se hace sobre todo la participación de las universidades en el proceso de selección. Entonces, ven los méritos, los grados, las participaciones en eventos académicos, etcétera, un examen. Digo que había veces ocasiones que platicaba el magistrado, había algunos postulantes que no sabían ni cuál era la forma de control constitucional en su país. Entonces, se van descartando y después, si de alguna manera están pues el escrutinio popular,
y se establecen ciertos candados de que miembros muy específicos de los otros poderes no hagan señalamientos en favor de uno de los candidatos, que son cuestiones muy complejas en nuestra América Latina y en el mundo. Entonces, creo que quiero cerrar con esta pregunta. Me ha encantado muchísimo todas las disertaciones. Agradable escucharte, Susana, en este congreso tan importante y que lo mismo se hizo una selección muy importante en toda Iberoamérica de ministros, jueces y magistrados constitucionales muy importantes. ¿Tú consideras qué tan importante consideras que es esto que se haya establecido o que se establezca en este proyecto de ley? Que no haya elección popular de los jueces constitucionales y si se hubiera hecho, si esto podía ser lesivo precisamente al principio de independencia judicial. Ujú. Yo, en el caso de la jurisdicción ordinaria, jueces de la jurisdicción ordinaria, creo que una elección popular de jueces en este momento no sería nada positivo para el país, de ninguna manera. Y para el Tribunal Constitucional, menos todavía. Porque claro, si estamos diciendo que es una jurisdicción preferente, ¿no? En el caso del control que hace respecto a las decisiones de los jueces, es decir, o sea, va a haber jueces de carrera y los jueces constitucionales elegidos por el pueblo van a controlar a esos de carrera, salvo que quieran que todos sean elegidos y al final vamos a llegar a un populismo que de repente va a desbordar y no va a dar ninguna respuesta positiva para el país. Yo, la verdad, considero que este proyecto de ley no es adecuado. Tenemos que encontrar otras salidas. Hay mucho retardo en la impartición de justicia, eso sí, eh, lo sufren casi todos los países. Por eso es que en Alemania, en España, los tribunales constitucionales se han visto obligados también a establecer especies de certiorari para escoger los casos que van a Claro, ver. sí, ¿Me sí. entiende? ¿Por qué? Porque pueden hacerlo, en cambio los jueces de la jurisdicción ordinaria no pueden, ¿no? Ya casi establecer Pero ciertos filtros específicos en los procesos constitucionales también. el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido el sistema de las sentencias piloto. O sea, todos tratan de encontrar mecanismos Sí. para que esa búsqueda de justicia también tenga una solución pronta. Que Eso, no se eso no saturen se los puede negar. tribunales. Sí, sí. Así es, no se puede negar de que hay un retardo en la impartición de justicia y claro, el que llega porque tiene un conflicto y quiere que le resuelvan a tiempo. Entonces, buscar un acceso a la justicia en condiciones que se pueda resolver pronto y finalmente que esa decisión se cumpla. Porque haber caminado tanto Sí, sí, para claro. llegar a obtener una decisión que la voy a colgar como si fuera un diploma en un cuadro, pero que no se cumple, tampoco es satisfactorio. Entonces, no hay un acceso a la justicia ni una tutela judicial efectiva si no logro atender ese reclamo, positivo o negativo, en un tiempo que sea razonable, en un plazo razonable, y que si logro una medida, esa medida se pueda cumplir, Exacto, o ¿no? sea, decidir Sea en efecto efectiva. mediante sentencia y que se cumpla Pues, precisamente la ejecución como parte del debido proceso, muy importante. y también me gustaría, aprovechando el espacio que nos has brindado, que también sea una oportunidad para que cuando se vean los procesos de selección de magistrados constitucionales, se tenga en cuenta el tema de género también. Si tú te das cuenta, en muchos tribunales constitucionales, la mayoría son de sexo masculino. Sí, Eso no implica de que no existan mujeres que puedan también llegar y resolver en igualdad de condiciones, ¿no? Eso sería también el tema de una justicia paritaria, creo que también hay que hacer sería algo en ese algo que, tema, vale la pena, ¿eh? Vamos a que es que aquí sí, esta lluvia ya surgen cosas importantes. Fíjate, Sara, por ejemplo, ahora que se cumplieron 100 años del Tribunal Constitucional, nos acompañó entre ellos Domingo, Néstor Pedro Sagüez, o sea, gente muy valiosa de toda América y Europa, y vio, ahora sube la lluvia de ideas con este tema que está ahorita en el de la elección y el tema de la independencia judicial, y ahora que hablas de paridad en este tema, también hay que abordarlo, es un tema muy importante, ¿eh? sí. La paridad de género. Yo, sí, sí, yo también estoy convencida de que ya es el momento para que las cosas cambien y el cambio también va por esa dirección, ¿no?
de lograr, no solamente en la jurisdicción constitucional, sino también en la ordinaria, el porcentaje de mujeres en los altos cargos, ¿no? Como se dice, hay que romper los techos de cristal. Sí, claro. Importantísimo. Y quiero cerrar porque ha sido una extraordinaria disertación y estoy muy contento. Han pasado verdaderos expertos de toda de Iberoamérica, que abordó, este tema de ese derecho a un tribunal independiente, imparcial, competente, como el mismo Tribunal Constitucional peruano ha señalado como parte del acceso a la justicia, que a su vez es, junto con el debido proceso, parte de la tutela judicial efectiva, y cómo todos estos temas medulares parece que se desconocen, y qué bueno que hay este tipo de ejercicios que lo hemos de dejar en su momento en gráfico. Yo estoy muy contento que esté Susana, la doctora Susana Inés Castañeda Otxú, que va a seguir con nosotros como miembro en lo presencial y utilizando la virtualidad. Y bueno, ya dijimos, imagínense, ya estuvo Naún de El Salvador, Lorenzetti de Argentina, Flores Condorí de Bolivia, ahora Castañeda Otxú, y ahora viene José Alejandro Ayuso, magistrado del Tribunal Constitucional de Dominicana, viene Ángela Vivanco de la Corte Suprema, magistrada de la Corte Suprema de Chile, viene Manuel de Jesús Ramírez Candía, ministro de la Corte Suprema de Paraguay, Arnoldo Wilson Quirós Monsalvo, que fue presidente de la Corte Suprema y hoy magistrado de la Corte Suprema de Colombia, y debemos de cubrir todo lo que es España, todo Sudamérica, Gran México y parte muy importante de Centroamérica, lo que nos va a dar sobre todo un análisis muy profundo en un tema medular, y después hemos de abordar este tema precisamente que acaba de seguir Susana, y mesas de análisis y debate. Se imagina un ejercicio con Susana, con el doctor con Lorenzetti, con Alejandro Ayuso y ahí Petronilo Flores Condorí, y que a final de cuentas profundicemos en esto, la gente que conoce, junto doctrinistas, juristas de alta talla como los que han venido pasando aquí, para que los mismos congresos y las asambleas tengan elementos referenciales, y no nada más por puntadas o populismos legislativos se lleguen a generar cosas que puedan atentar contra la independencia judicial y temas medulares de los sistemas democráticos. Muchísimas gracias, Susana, el haber tenido aquí a la doctora Susana Inés Castañeda Otxú, jueza de la Corte Suprema del Perú, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, con este tema tan importante en el análisis de la independencia judicial y la selección de los jueces constitucionales en el Perú. Muchísimas gracias, Susana. Ha sido muy claro, muy preciso, un análisis profundo, que nos permite ir generando cosas muy importantes. Hoy en día se van a cumplir la siguiente semana los 5 primeros ministros y jueces de cortes, aportando muchísimo en nuestra Iberoamérica, para generar un verdadero debate que nos lleve en un análisis de derecho comparado, viendo fortalezas y debilidades, para que podamos llegar con profundidad a cosas que puedan beneficiar a nuestra región, ¿no, Susana? Así es. Y yo, la verdad, aprovecho de que ya estamos poniéndole fin a esta conversación tan amena y tan importante que he tenido contigo, para Gracias. agradecerte nuevamente por la invitación que me permite que abordemos ahora un tema tan importante, que me ha permitido volver a revisar todas aquellas noticias de lo que ocurrió en el país, y que la verdad yo las veía y me parecían medias como si fueran pesadillas, Sí. pero que poco a poco se tienen que ir convirtiendo en sueños que sean favorables para nuestra realidad. Muchísimas gracias. Pues yo voy a estar fuera del aire un par de minutos con la doctora Susana Inés Castañeda Otxú, de Perú, jueza de la Corte Suprema del Perú, con el tema abordado con una gran pericia, con una gran precisión y claridad, independencia judicial y selección de jueces constitucionales en el Perú. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente conferencia con José Alejandro Ayuso, magistrado del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Y bueno, este ha sido un ejercicio extraordinario. Muchas gracias a todos.